Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de la lección de química de 11º. Mi nombre es el profesor Luis Llave Aguilar. Bienvenidos a los que se acaban de conectar, pero como venimos de un programa anterior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de estiramiento, entonces los invito a que me acompañen con este pequeño video. Buscar un espacio donde puedan estirarse, se ponen de pie. Vamos a comenzar respirando. Una vez. Otra vez. Y otra vez. Muy bien. Ahora vamos a estirar el brazo. Muy bien, hacia el frente. Ahora el otro brazo. De este lado. Excelente. Ahora detrás de la cabeza, así. Muy bien. Y ahora el otro. Muy bien. Ahora la cabeza suavecito para no lastimarse. Para un lado. Para el otro. Otra vez para un lado. Para el otro. Y ahora despacito para arriba. Y para abajo. Para arriba. Y para abajo. Ahora vamos a estirarnos así. Abrimos un poco las piernas. Bajamos hasta el suelo. Ahora de un lado. Y luego del otro. ¡Ay! Son toques, calambre. Ay, disculpen, espérense. Voy a sentarme un toquecito porque... Ay, es que me dio un calambre. Y es que sí, de hecho hace rato almorcé y debe ser que tengo un poco de acidez. ¿Antiácido? Excelente. Voy a tomarme un poquito de antiácido porque siento como que tengo acidez. Pero bueno, aquí se siente riquísimo. Qué vacilón, ¿verdad? Si yo respiro, y los árboles que están vivos también deben respirar, ¿verdad? Tal vez sea diferente. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo así para poder continuar con la clase. Seguimos. ¿Vieron en ese video algo interesante? Resulta que hay varias cosas que la química que me puede explicar que pasaron en ese video. Pero para explicar esas cosas hay algunas cosas que yo debo saber primero, que son las siguientes. Nosotros para poder explicar las cosas que pasaron en ese video, tenemos que poder contestar esas preguntas. Primero, ¿cómo se podría representar una situación cotidiana de la química? Ok, ¿qué cosas pasaron en ese video que la química me podría explicar? Hay cosas que pasaron en el video que se relacionan con la química. ¿Qué son las ecuaciones químicas y qué representan estas? ¿Se necesita algún conocimiento especial para leer una reacción química? Entonces, vamos a ver del video, vamos a ver algunas cosas que pasaron ahí que yo necesito saber con química y vamos a explicarlas un poco hoy. Vamos a verlo de esta forma. Ok, en el video hay ciertas cosas visibles, y lo pongo entre comillas porque no es que yo estoy viendo la reacción química, sino un evento de la vida cotidiana que se explica con la química. ¿Cuáles son esos eventos? La respiración celular, que es la respiración que hacemos nosotros en todas las células de nuestro cuerpo. Otra cosa que pasó en el video es el arrotonamiento de un músculo que se da cuando se produce ácido láctico. Otra cosa que pasó en el video es la neutralización de ácidos en el estómago, que es lo que hacemos cuando tenemos acidez y tomamos un antiácido para que se elimine esa acidez. Y otra cosa que vimos en el video es la fotosíntesis, que es la forma en la que las plantas se alimentan. Vamos a explicar un poco esos eventos con una reacción química. Por ejemplo, la respiración celular sucede cuando yo tengo en mi cuerpo glucosa, que es un tipo de azúcar, en presencia de oxígeno, que es el que yo respiro, y cuando yo hago el proceso de la respiración celular, voy a eliminar como un desecho
dióxido de carbono, que es el que yo boto cuando respiro. También se produce agua que queda dentro de nuestro cuerpo para utilizarla en otras cosas. Y también se produce energía, que es la que hace que el cuerpo humano tenga cierta temperatura, más caliente que el ambiente, y también que nos podamos mover y hacer todas nuestras actividades diarias. Otra cosa que pasó fue cuando nos arratonamos. Resulta que eso pasa cuando yo tengo glucosa y por medio de diferentes reacciones químicas se produce algo que se llama ácido pirúvico. Si yo tengo falta de oxígeno por hacer ejercicio o algo que pasó, se transforma en ácido láctico y eso es lo que produce que un músculo se arratone. ¿Sí? Eso pasa cuando hay falta de oxígeno. La otra reacción que vimos es la neutralización de los ácidos. Por ejemplo, en el estómago hay ácido clorhídrico. Si yo tomo antiácido, normalmente los antiácidos son hidróxido de magnesio y eso lo que hace es eliminar el ácido del estómago y se obtiene como resultado cloruro de magnesio que se bota con la digestión y también se obtiene agua, que el agua no es ni ácida ni básica, que es lo contrario a un ácido, y entonces ya no hay acidez. La otra es la fotosíntesis, que es cuando las plantas respiran dióxido de carbono, también necesitan agua, la cual obtienen del suelo, necesitan luz solar, porque sin luz solar una planta no puede vivir, y producen su alimento que en realidad es glucosa, que en realidad es el que el humano ocupa para la respiración celular. Vean la importancia de la fotosíntesis con respecto a la respiración de los seres humanos. Nos complementamos casi. Y también las plantas producen oxígeno, que es el que respiramos. Entonces somos como complementarios. Vamos a ver ahora un pequeño resumen de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos porque para poder explicar las reacciones químicas yo necesito saber cómo son esas nomenclaturas. La nomenclatura la establece el UPAC. Es una institución que se llama, por sus siglas en inglés, International Union of Pure and Applied Chemistry, que significa en español la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Resulta que el UPAC clasifica los compuestos en tres tipos, los inorgánicos, para hacerlo más fácil, que son los binarios, los ternarios y los cuaternarios. Dentro de esos vamos a ver algunas clasificaciones y ejemplos. Los binarios, por ejemplo, se clasifican en los compuestos que tienen hidrógeno. Un ejemplo podría ser el ácido clorhídrico que está en el estómago, como ya lo comentamos, que ayuda en la digestión. Los que tienen oxígeno, un ejemplo, el dióxido de carbono, que es el que botamos en la respiración. Y los que no tienen ni hidrógeno ni oxígeno, que un ejemplo sería el cloruro de sodio. Muy importante destacar que los compuestos binarios son binarios porque tienen solamente dos átomos diferentes en su combinación. Luego vienen los ternarios, que viene de tres. Un compuesto ternario tiene tres átomos diferentes que lo componen. Son tres diferentes tipos, las sales ternarias. Un ejemplo de eso sería el nitrato de plata. Luego vienen los hidróxidos. Un ejemplo de eso sería el hidróxido de magnesio, que es el que hablamos, que es un antiácido y es la unión del ion hidroxilo con magnesio. Y el otro tipo son los oxácidos, que en realidad un ejemplo sería el ácido sulfúrico, que es un ácido que sube a la atmósfera y puede producir lluvia ácida. Los cuaternarios ya estamos hablando de que son uniones de cuatro elementos diferentes. Hay dos tipos, que son las sales de amonio. Un ejemplo de esto sería el sulfato de amonio, que en realidad es un compuesto que se utiliza en desinfectantes y objetos de limpieza para limpiar el hogar. Y otro, están las sales ácidas metálicas, que un ejemplo es el bicarbonato de sodio. En realidad ese es un nombre común, porque el nombre de nomenclatura sería carbonato ácido de sodio, que es el que usamos en la casa para cocinar y muchas otras cosas. Ahora, sabiendo cómo es la nomenclatura, vamos a ver las reacciones químicas. Una reacción química en realidad es cuando se tienen dos compuestos o más diferentes y se van a reaccionar entre ellos para producir otros compuestos diferentes.
hay diferentes evidencias de que hay una reacción química. Cuando yo tengo una reacción química, hay formas en las que yo puedo saber que está pasando una reacción química. Entonces, yo veo algo que digo, eso significa que está pasando una reacción química. Vamos a ver algunos de los tipos de reacciones para ver cómo son esas reacciones y cómo son sus evidencias. El primer tipo de reacción química que vamos a ver es la aparición de un sedimento. ¿Qué significa eso? Yo tengo una reacción química, tengo dos compuestos diferentes, pero cuando los combino aparece un tercer compuesto que es un sólido que no se disuelve en agua. Vamos a ver dos ejemplos. Si yo tengo esta sustancia que se llama nitrato de plata y la logro combinar con cloruro de sodio, algo muy importante en esta combinación es que son sólidos. Yo para combinarlos tengo que disolverlos en agua. Las reacciones químicas se suelen hacer disueltas en agua para que puedan verse la reacción. Cuando pasa la reacción química se produce cloruro de plata, que va a ser una sal que se va a ver, y otra sustancia que es nitrato de sodio que queda disuelto en el agua. Otra reacción química que vamos a ver es cuando tengo nitrato de plata, que yo lo voy a combinar con carbonato de potasio, igual disuelto en agua, pero cuando pasa la reacción química va a aparecer un precipitado que se llama cromato de plata. Este es un precipitado, lo vamos a ver ahorita, y también se produce nitrato de potasio, pero que queda disuelto en el agua. Entonces, vamos a ver estas dos reacciones con el siguiente video. Ok, en este momento tenemos otras sustancias. Esto en realidad es cloruro de sodio, o sea, sal de cocina disuelto en agua. Acá tengo nitrato de plata, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, y cuando agregamos este, ¿ven el cambio de coloración? Bueno, este cambio de coloración y este color blanco se ve poco, pero son los cristales de cloruro de plata que está acá. Tal vez verlos acá encima. Ok, esta es otra reacción. En este caso acá tenemos cromato de potasio y acá tenemos nitrato de plata disueltos en agua ambos. Y vamos a poner en este otro el cromato de potasio. Ok, y vamos a agregar con gotero la solución de nitrato de plata. Hay un cambio de coloración, lo que me indica a mí una reacción química de por medio. Y en este caso, ese precipitado es de color rojizo. Es un precipitado porque no se disuelve en agua. Ese precipitado es de cromato de plata. ¿Les pareció interesante, verdad? Ver cómo tengo dos líquidos, ok, y cuando los vierto en un recipiente, la unión de ellos produce un sólido, que es un sólido nuevo y no se disuelve en agua. Eso es lo que se llama la aparición de un precipitado. Vamos a ver ahora otro tipo de reacción química, que se llama la reacción de neutralización. Una reacción de neutralización, yo necesito dos sustancias, una que sea ácida y otra que sea base. Una base, digamos, que es lo opuesto a un ácido, pero en realidad es un hidróxido, ¿sí? Tiene características opuestas a los ácidos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una reacción de neutralización. Va a ser lo siguiente, tengo un ácido que se llama ácido clorhídrico. Tengo una base, que esta base se llama hidróxido de sodio. Resulta que cuando estos se combinan, hay una reacción química de por medio y producen como resultado
cloruro de sodio, que es la sal de cocina normal, y también me producen agua. Vamos a ver esta reacción con el siguiente video. Ok, esta reacción se llama una reacción de neutralización. En este recipiente tengo algo que es un ácido, se llama ácido clorhídrico. En este otro recipiente tengo una base que se llama hidróxido de sodio. Vamos a neutralizarlos entre ellos y para verlo vamos a usar un reactivo que se llama fenolftaleína, que me va a indicar a mí cuándo se da ese cambio de concentración. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner en este un poquito de ácido. Ok, véanlos, todos son transparentes, este es transparente, este es transparente. Voy a agregar a este que simplemente es un indicador que me va a indicar a mí el cambio. Ok, y voy a ir vertiendo, vean el cambio de coloración que va a sufrir esto cuando ya se dé la neutralización. Ok, ¿lo logran ver? Ok, eso es porque el ácido y la base se están neutralizando. Entonces el cambio de coloración me va a indicar a mí que ya hay una neutralización de ellos. En realidad en esta neutralización yo ya no tengo ni ácido ni base, ahora tengo agua y cloruro de sodio, que se ve así, y el color rosado me indica que ya no hay ni ácido ni base, sino una neutralización. Ese que acabamos de ver es otro tipo de reacción química, se llama de neutralización. ¿Y vieron la evidencia de que estaba la reacción? Un cambio de coloración. Cuando la reacción está pasando, yo veo un color diferente, y eso es debido a que se están neutralizando el ácido y la base. Vamos a ver otro tipo de reacción química, que se llama reacción de combustión. La reacción de combustión es cuando yo tengo un material que en presencia de oxígeno se va a quemar. Un ejemplo podría ser el siguiente. Tengo un químico que se llama butano. Ok, si yo tengo el butano en presencia de suficiente oxígeno, ok, va a producir como resultado dióxido de carbono y vapor de agua. Vamos a ver cómo es esa reacción química con el siguiente video. Ok, este es un mechero de Bunsen, el cual está alimentado por medio de gas butano que llega acá por la tubería, y vamos a encenderlo. Ok, quiero que vean algo. Ok, como es una reacción de combustión, yo necesito oxígeno para que la combustión suceda. Si yo cierro acá no entra oxígeno y la combustión es una combustión incompleta, por eso esa llama es de color amarillo. Si yo le aumento aquí, cuando giro acá entra oxígeno, entonces vean cómo cambia la coloración de la llama. Ese cambio de color significa que hay una combustión completa. Vean cómo cambia en el centro el color de la llama. Ok, ¿lo ven? Esa llama significa que ahora tengo una combustión completa. Si yo en este momento le pongo esto que se llama una cápsula de porcelana, si yo en este momento la pongo ahí, como la combustión es completa, puedo dejarla la cantidad de tiempo que sea suficiente, que sea necesario, y vean que no se va a ver negro abajo porque no se está generando ninguna pérdida. En cambio, si yo le quito oxígeno y aumento la llama para que sea de color amarilla, ok, esa combustión se llama una combustión incompleta. Vean lo que pasa cuando pongo la misma cápsula, pero en este momento. Con un ratito que la pongo se pone negra, y eso es porque la combustión es incompleta y se genera un residuo de carbono que mancha la cápsula, ¿sí? Entonces eso es por la falta de oxígeno en la combustión. Tengo que darle un gran agradecimiento a la Universidad Nacional que nos prestó el laboratorio para hacer esos experimentos. Fue muy interesante y vean que es muy bonito ver la química, pero ya en lo que es un laboratorio.
A veces eso es una limitante cuando uno habla de química, porque son cosas que están a nuestro alrededor, pero no las vemos. Y gracias al laboratorio de la Universidad Nacional pudimos verlos. Entonces, vamos a ver ahora otro tipo de reacción química, que es la siguiente. Hay dos tipos de reacciones químicas que dependen de la energía que haya en la reacción química. Son dos. Hay unas que se llaman endotérmica. Una reacción endotérmica es una reacción que necesita energía para pasar. El ejemplo sería el siguiente. Si yo tengo dióxido de carbono, ok, con ayuda de agua y la luz solar, ok, una planta puede producir la glucosa y el oxígeno. Se llama endotérmica porque necesita energía para que pase. Si la reacción no tiene energía, no va a pasar. Una planta sin luz solar se muere. Ok, el otro tipo de reacción se llama exotérmica. Esta más bien es una reacción química que libera energía cuando pasa. ¿Cuál sería el ejemplo? La respiración celular de la cual hablamos hace rato, que es cuando yo tengo en mi cuerpo glucosa, con el oxígeno que respiro, voy a producir una reacción química que produce como resultado dióxido de carbono, el cual boto en la respiración, más agua que queda en el cuerpo, y la energía que hace que mi cuerpo tenga cierto calor y que es la que hace que yo pueda moverme. Eso es producto de la respiración celular que pasa en todo mi cuerpo. Muy bien, en resumen, vamos a hacer las siguientes preguntas para ver cómo quedó el tema, a ver si lo lograron entender. Entonces pregunta, ¿cuáles de las siguientes moléculas son binarias? Vamos a tener 6 moléculas. El cloruro de sodio, NaCl, la glucosa, C6H12O6, el ácido sulfúrico, H2SO4, el oxígeno, O2, el agua, H2O, y el hipoclorito de amonio, que es NH4ClO. Entonces, de esas, ¿cuáles son binarias? ¿Las vieron bien? Estas dos son las binarias, el cloruro de sodio, NaCl, y el agua, H2O. Muy bien. Vamos a ver de estos compuestos que están, ¿cuáles son ternarios? Vamos a poner los mismos compuestos de la pregunta anterior, que son otra vez NaCl, glucosa, C6H12O6, ácido sulfúrico, H2SO4, el oxígeno, O2, agua, H2O, e hipoclorito de amonio. ¿Ya vieron los ternarios? Estos dos de acá son ternarios. Lo que importa es que son 3 elementos. La glucosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y el ácido sulfúrico tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Eso lo hace ternario. Vamos ahora a ver cuáles son cuaternarios. Son los mismos ejemplos anteriores. Tengo que buscar en este momento una que tenga 4 elementos. Los repito por si no los recuerdan. Cloruro de sodio, NaCl, la glucosa, C6H12O6, el ácido sulfúrico, H2SO4, el oxígeno, O2, el agua, H2O, y el hipoclorito de amonio. ¿Cuáles son cuaternarios? Correcto, supongo que lo vieron, solamente el hipoclorito de amonio, porque tiene nitrógeno, hidrógeno, cloro y oxígeno. Son 4 elementos, por lo tanto es cuaternario. Ahora, vamos a ver de estas reacciones químicas, a ver si logran reconocer cuál de ellas es endotérmica. Tengo la siguiente reacción. Ácido fosfórico junto con hidróxido de calcio producen fosfato de calcio y agua. La siguiente reacción es el metano en presencia de oxígeno, produce dióxido de carbono, agua, y ese triangulito me representa energía. Luego tengo la tercera, hidróxido de bario, dióxido de carbono, y producen carbonato de bario y agua. Y como cuarta opción tengo agua, calor, y eso me va a dar hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál de esas es endotérmica? Correcto, acuérdense que para que sea endotérmica tiene que tener calor para que la reacción pase.
En la cuarta opción tenía agua en presencia de calor y me produce hidrógeno y oxígeno. Ahora viene la exotérmica. Vamos a poner las mismas reacciones químicas, pero en este caso me van a decir cuál es exotérmica. Acuérdense que para que sea exotérmica tiene que producirse energía del lado derecho de la reacción química, que se llaman los productos. Esta es la única exotérmica, porque como yo les comenté, ese triángulo significa energía. Entonces, eso sería la presentación. Vamos ahora a hacer las siguientes preguntas de estos temas que acabamos de ver. Primera pregunta. ¿Logro reconocer los compuestos binarios de los ternarios de los cuaternarios? Acuérdense que para eso tienen que saber cuántos elementos químicos tiene un compuesto. Si son 2 elementos, entonces es binaria. Si son 3 elementos, es ternaria. Y si son 4 elementos, es cuaternaria. Ahora, las reacciones químicas son de diferentes tipos. Entonces, intentaron ustedes ver eso. Algo muy importante, podrían decir por una evidencia que hay una reacción química. Muy importante. Entonces, si ustedes logran saber esas cosas, con el tema que vimos hoy están excelentes. Es un tema un poco bonito porque lo tenemos día a día, hay cosas a nuestro alrededor que son reacciones químicas. Lo que pasa es que no lo tenemos. Eso sería todo por esta lección. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es el profesor Luis Diego Aguilar. Que les vaya muy bien en esta semana y nos vemos en el siguiente programa.